En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, tú estás aquí presente en medio nuestro. Queremos conocerte más y más, saber más y más de lo que tú nos has hablado cuando estuviste entre nosotros. Dios entre nosotros. Señor Jesús, tan unido al Padre y al Espíritu Santo, nuestro único Dios. Ilumínanos, llena nuestras mentes y nuestros corazones con tu amor divino, el amor santísimo y purísimo con que tú nos regalas a cada instante. Ayúdanos a amar como tú nos amas. Tú estarás con nosotros. Somos más de dos reunidos en tu nombre. Y tú eres fiel. Tú nos dijiste que ibas a estar con nosotros. Y creemos que estás entre nosotros. Amén. 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 Un sabio dijo: las cosas por sabidas se callan, y por calladas se olvidan. Entonces, para que no se olviden, es que repito al principio estas tres premisas con las cuales hacemos nuestra lección divina. La primera es que la hacemos entre todos. En cualquier momento ustedes me pueden indicar y ustedes pueden intervenir dando su reflexión, su aporte. La segunda es que la hacemos en espíritu de oración. Lección divina también se le llama lectura orante de la Sagrada Escritura. En oración, es decir, en conversación con el Señor, en conversación con Dios. Por eso que lo hemos invitado a estar con nosotros, porque de eso se trata, con Él, por Él y en Él, para entender bien lo que nos quiera decir. La tercera es la más importante, el amor. Todo es cuestión de amor. Somos la religión del amor. Hi, I'm Sara. I'm from Colombia. Seguidores del Dios del amor. Entonces tratemos de entender con ese concepto del amor lo que Él nos quiera decir, porque todo es amor. Sin ese concepto no entenderemos. Y a los cristianos se nos olvida muchas veces ese concepto de amor y queremos creer en su palabra, pero en forma literal. Lo que dice en la letra, no, escudriñemos y busquemos con amor lo que Él con amor nos quiere decir. Bien, ¿quién quiere leer el Evangelio de hoy día? Ese que nos envía Ferchito todos los días. ¿Y quién tiene la Biblia? Es Mateo 18, del 21 al 35. Mateo 18, del 21 al 35. Yo te lo leo, Juanito. Bien, Santiago. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 60 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado
aquel que encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y se fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda que te la perdoné porque me lo toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Y ahora, palabra por palabra, frase por frase, escudriñemos lo que Él nos quiere decir. Está claro, ¿verdad? Hoy día el Señor nos habla del perdón, perdonar. Comienza diciendo que Pedro, como siempre, el que se adelanta a hablar con el Señor en nombre de todos, era así Pedro, siempre. Entonces Pedro se acerca con esta pregunta donde el Señor. Con otra oportunidad, imaginemos que estamos allí. Y está Pedro allí, como siempre. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Es decir, como queriendo decir: Señor, ya sé, tú dices que somos hermanos. ¿Se acuerdan el martes pasado? Que nadie se crea superior a otro. No, son hermanos, somos iguales, dijo el Señor. Y aquí le dice: ya, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Ese es cuando me ofende mi hermano. ¿Cuántas veces tengo que perdonarle, Señor? ¿Será hasta 7 veces? Y aquí tenemos que recordar que para los judíos el número 7 era un número sagrado, especial, el número completo, era el número por excelencia, ¿verdad? Decir 7 es decir lo máximo, porque en 7 días Dios creó el universo. 7 era decir lo máximo. Es como si estuviéramos viviendo hoy día. Pedro tal vez le habría dicho: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿El 100%? Le habría dicho Pedro. Eso significa para ellos en ese entonces 7 veces. Es decir, siempre, 100%, siempre, 100%, siempre. Y Jesús le contesta: no te digo 7, sino 77 veces. Es como si hoy día le respondiera el Señor: no te digo el 100%, te digo que el 1.000.000%, siempre. Ni te imagines. Siempre tienes que perdonar. Tenemos que perdonar siempre. Ya reflexionábamos la vez pasada, ¿verdad? Y nos viene a la mente, el Señor nos dice clarísimo: un mandamiento les dejo: ámense como yo los amo. Y en la parábola del hijo pródigo, Él es el Padre y nos enseña a amar. Y Él ya lo perdonó desde el mismo instante que su hijo se fue de su lado a hacer su vida. Le dio vuelta la espalda al Padre, no quiso seguir trabajándole y más encima le pidió la parte de su herencia por adelantado, la herencia que se da cuando el Padre fallece. Es decir, lo ofendió al Padre, lo dejó solo,
no quiso seguir trabajándole con él. Más encima, como si tú hubieras muerto, padre, dame mi herencia. El padre todos los días salía a buscar a ver si regresaba el hijo arrepentido. 7 veces, 77 veces le responde el Señor, siempre. Mi hermano me ofende y yo inmediatamente debo decir, te perdono, hermano. Esto es muy importante tener que también que aclararlo. Es que el amor nos lleva a eso, el amor como Dios nos ama, nos lleva a perdonar inmediatamente y ponernos en el lugar del otro. ¿Por qué me ofendió? ¿Qué pasó? ¿Qué hay en su vida personal, en su historia personal que actúa así para conmigo? A lo mejor hasta yo, queriéndolo o no queriéndole, yo fui el causante de que él me ofendiera. Y a lo mejor yo tengo que pedirle perdón primero. Pero si es así, le voy a pedir perdón. Pero si me ofendió gratuitamente, Señor, ayúdame a perdonarlo, a amar como tú nos amas, a perdonar como tú nos perdonas. Estar siempre esperando que este perdón se complete con mi arrepentimiento. Cuando el hijo volvió, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, calla, hijo, ya te veo arrepentido y eso solo me basta. Y lo abraza, te he estado esperando todo este tiempo. Ya te había perdonado. Solo faltaba que tú llegaras arrepentido, porque significa que te diste cuenta de la ofensa que me causaste. Siempre estás dispuesto a perdonar. Y como en otras oportunidades tú, Señor, también nos dijiste, ora por tu enemigo, ora por el que te hace daño. Orar siempre para que el que me hizo daño, me ofendió, se arrepienta. No porque yo me sienta como el fariseo superior, sino que es bueno para él que se dé cuenta del daño que me hizo. Y vuelva arrepentidos por eso. Hasta 7 veces, no te digo 7, Pedro, no te digo 7, sino 77 veces, siempre, y con mayúscula, y con desborde de perdón. Eso nos enseña el Señor. Y luego dice, en mi versión que tengo aquí, ¿verdad? Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Miren, les voy a mostrar algo sobre el reino de los cielos, para que entiendan mejor lo del perdón. Y comienza su parábola. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Arreglar cuentas con sus empleados. Sabemos que los judíos esperaban a un rey. Y él, para que lo entendieran bien, usa tantas parábolas, usa tantos simbolismos para que entiendan. Un rey, y siempre cuando habla del rey y del reino de los cielos, ustedes quieren un rey. Bien, el rey soy yo, Dios. El rey es mi Padre, Dios. Entonces, entendamos esto. Cuando en esta parábola dice, había un rey, está hablando de él, de Dios. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. ¿Qué me debían mis empleados? ¿Qué le debemos a Dios? Tenemos que arreglar cuentas con Dios. El Señor también fue muy claro. En otra parábola, en que también mencionaba un rey, el rey separa las ovejas de los corderos, y a las ovejas le dice, vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Es decir, necesitaba algo y tú tuviste misericordia conmigo, tú te compadeciste, tú me amaste. Y los buenos le dirán, ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento y te vimos de comer, etcétera, etcétera? Y él le responde,
cada vez que lo hiciste con esto, los más pequeños, los empequeñecidos, los que necesitaban de tu favor, a mí me lo hiciste. ¿Qué quiere decir este Señor nuestro, este Rey, este Dios? Que lo toma como propio lo que le hagamos a nuestro prójimo. Si lo queremos amar, amemos a nuestro prójimo. Si dañamos a nuestro prójimo, lo recibe como propio. Y por eso que tenemos que pedir perdón a Dios, a la vez que pedir perdón al hermano a quien le hemos ofendido. Y este Rey decidió arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10.000 monedas de oro. 10.000, una gran cantidad de dinero. Es una simbología, es una parábola. Quiere decir, le debía mucho, le había ofendido mucho porque había ofendido mucho a su prójimo. Le debía 10.000 monedas de oro, le había ofendido mucho a este rey. Porque cada vez que ofendió a su hermano, tantas veces, él lo tomó como propio. Nos ama tanto Dios que lo toma como propio las ofensas que le hagamos a nuestro hermano. Le trajeron a ese que le debía 10.000 monedas de oro. Como el hombre no tenía cómo pagar, es decir, había ofendido tanto al Señor con tantas ofensas hechas a su prójimo, que no sabía cómo pagar, es decir, le faltaba su arrepentimiento. El rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo. Aquí tenemos que entender cuando el Señor también nos habla claramente diciendo que existe un infierno en donde van los que han ofendido gravemente a su prójimo, le han faltado gravemente a su prójimo sin haberse arrepentido. Tenemos que entender de que allí van autocondenados, aunque aquí diga que el rey fue el que ordenó, pero en realidad Dios nunca nos quiere condenar. Quiere que nos arrepintamos de nuestras faltas. Y mientras más grandes nuestras faltas, más arrepentimiento tengamos y más perdón vamos a tener. Y aquí viene la reacción del empleado. El empleado pues se arroja a los pies del rey, suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo, pero que no vayas condenado con mi esposa, mis hijos y todo lo que poseo. Sé que he ofendido mucho y este grave infierno que voy a padecer, yo lo conseguí, pero no lo quiero, perdóname. Dame un poco de tiempo y te lo pagaré todo. ¿Y qué hace el rey? El rey que ya lo había perdonado, se compadece y lo deja libre. Más todavía, le perdona todas las deudas. Es decir, toda aquella ofensa que había hecho a su prójimo, incluso a sí mismo podría haber sido también, eso que lo toma como suyo nuestro Dios. A él lo ofendimos, a él lo ofendió, pero como lo vio arrepentido y pidiendo perdón, pidiendo que misericordia, porque se dio cuenta de que le debía mucho y lo que tenía que padecer era justo que lo padeciera por lo mucha maldad que había hecho, pero estaba arrepentido. Y el rey se compadece y lo deja libre. Más todavía le perdona la deuda. Pero apenas sale este empleado de la presencia del rey, se encuentra con uno de sus compañeros, que le debía a su vez 100 monedas. 100 monedas, y a lo mejor eran de plata o de cobre, no sé. Aquí en mi versión no sale. Pero frente a las 10.000 monedas de oro que él debía al rey, las 100 monedas no eran nada.
comparada con eso. Se encuentra con uno de sus compañeros, se encuentra con uno de sus hermanos, que le debía 100 monedas, que un hermano que también lo había ofendido a él, pero en forma leve, tal vez. Eran solo 100 monedas. Lo agarra del cuello y casi lo ahoga gritándole: págame lo que me debes. El compañero también, igual como él había hecho con el rey, se echa a sus pies y le suplicaba: dame un poco de tiempo, lo mismo que él le dijo al rey: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. O sea, todo lo que te ofendí. Y sabemos que era poca la ofensa que le había hecho. Pero el otro no aceptó. El mismo que ya había sido perdonado por sus grandes ofensas, su gran deuda de 1000 monedas de oro, no lo acepta, sino que lo manda a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Qué inconsecuencia, ¿verdad? Se olvidó que él estuvo en la misma situación y con una deuda pero inmensamente mayor. Y con este que le había ofendido poco, lo manda a la cárcel. Los compañeros, los otros hermanos, testigos de esta escena, quedan muy molestos. Se dan cuenta cuán inconsecuente fue. Y fueron a contárselo todo a su señor, al rey. Sin duda que llegaron hasta él y le dijeron: Señor, es que no podemos callar esto. Aquel que te debía 10.000 monedas de oro, la ofensa tan grande que te había hecho, la ofensa tan grande que le hizo a sus hermanos y que tú lo tenías como propia y tú, al ver su arrepentimiento, lo perdonaste. Pero al parecer su arrepentimiento hasta ahí nomás llegó. Porque fíjate, Señor, que vino otro de nuestros hermanos, otro de nuestros compañeros, que le debía tan solo 100 monedas. Y no lo quiso perdonar, a pesar del que le rogó, igual como él te rogó a ti. Y él no lo quiso perdonar. Fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el Señor hace llamar a este hombre. Siervo miserable, dice mi versión. Yo te perdoné toda la deuda, acuérdate, que era grande, inmensa. Cuando tú me suplicaste. ¿Qué te pasa? ¿No debías acaso también tú tener esa misma compasión con tu compañero como yo tuve compasión por ti? Es que no aprendiste nada. Es que mi amor grande por ti que te perdona, tú quieres nuevamente comenzar una nueva deuda conmigo, no quieres perdonar a tu hermano. Lo que él te hizo pequeño frente a lo que tú me hiciste a mí cuando se lo hacías a tu prójimo. ¿No debías también tener tu compasión de tu compañero como yo tuve compasión hacia ti? Y hasta tal punto se enoja el Señor que lo pone en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Es decir, vuelve. Es decir, no entendió nada tal vez. A lo mejor su arrepentimiento no era menor, o en ese momento sí se dio cuenta, pero después se le olvida y comienza de nuevo a hacer daño, a no perdonar, a no amar como Dios nos ama, a no amar como su Señor el Rey le amó a él y le perdonó, y él a su vez no quiere hacer lo mismo. Un mandamiento les dejo: ámense como yo los amo. Tenemos que perdonar como el Señor nos perdona. Lo pone en manos de los verdugos, es decir, nunca quise para ti esto malo, pero eres tú el que no quiere. Tienes que regresar de nuevo allí donde habrá el llanto y crujir de dientes.
Yo no quiero, yo nunca he querido para estar, tú te lo buscaste. Y Jesús añade, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. Ya sabemos que el Padre es, junto con Él, y el Espíritu Santo es nuestro único Dios. Y cuando Él nombra al Padre es como que se estuviera nombrando a sí mismo junto al Espíritu Santo. Ya sabemos que ellos están tan unidos que es en este misterio que es un solo Dios, unidos en su amor eterno que se han tenido y que se tienen y se tendrán por siempre. Ese Padre celestial que significa que está en todas partes, en el cielo significa que está en todas partes. Lo mismo hará, y pudo haber hecho lo mismo, haremos nosotros. Lo mismo haré yo, que estoy en todas partes con ustedes. A no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amar como Él nos ama. Perdonar como Él nos perdona. De eso se trata hoy día, hermanos. Esta lección divina. Amar como Dios nos ama significa perdonar como Él nos perdona. Está siempre. Hemos ofendido a Él ofendiendo a nuestro prójimo. A veces podremos llegar a ofenderlo a Él directamente cuando nos ordena, verdad, santificar su nombre, es decir, cuando le faltamos el respeto a Él directamente, cuando no lo amamos como Él nos ama, pero en forma concreta nos dice, ¿quieren amarme? Amen a su prójimo. Y el primer prójimo que siempre está con nosotros somos nosotros mismos. No nos dejemos fuera. Amémonos como Él nos ama. Pero como Él nos ama a todos por igual, de tal manera que yo no puedo amarme más que a los demás, igual que a los demás. Amar al prójimo como a mí mismo. Tengo que amarme mucho yo, porque Dios me ama mucho. Pero de esa misma manera tengo que amar mucho a mi hermano, porque a él, mi hermano lo ama tanto como me ama a mí. Dios nos ama a todos con toda su potencialidad divina. Cuando Él nos ordena en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el Señor Jesús, Dios entre nosotros, nos aclara, significa que tenemos que amar a nuestro hermano con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra... Porque así estaremos amando a Dios. Y porque así nos ama a Él con toda su potencialidad divina. Está siempre dispuesto para nosotros. Y en la lección divina de hoy está dispuesto a amarnos, pero así inmediatamente. Ofendemos, ya estamos perdonados, solamente espero tu arrepentimiento para que el perdón sea completo. Edgar, dinos. Bueno, yo también quería agregar ahorita algo, pero después de Edgar. Dale, Edgar. Lo que pasa es que me causó curiosidad, primero la parábola misma, de utilizar una moneda de la época, ¿no? Y mirar la cantidad que nos propone en la parábola. En la parábola nos propone 10.000 talentos y 100 denarios. Pues mientras hemos estado escuchando a Juanito, estaba mirando a qué equivalía, cuánto equivalía un talento y denarios. Y resulta que un talento equivalía a 6.000 denarios. Y la deuda que este rey le ha perdonado es de 10.000 talentos a este bendito hombre. Y él no es capaz de perdonar ni siquiera lo de un talento, porque él no alcanza a hacer lo de un talento. Lo que él cobra así con encono a la otra persona, ¿no? Bueno, eso desde esa perspectiva que me causó curiosidad como para entender esas equivalencias. Pero ya trasladado al sentido ya que tiene que ver con nosotros, no el práctico físico de esa manera.
sino es la cantidad de amor, o sea, cuánto nos ama Dios a nosotros, que nos perdona mucho, mucho, es que es tanto, tanto, que hasta Él mismo entregó su vida para eso, su vida, su propia vida, como diría San Pablo en una de sus cartas, nos compró al precio de su sangre, compró nuestra salvación, eso no tiene valor. Pero entonces miraba eso y a nosotros nos cuesta perdonar una ofensa, una sola ofensa. Ni siquiera decir, no, es que esta persona me la ha hecho muchas veces. No, nos cuesta trabajo una ofensa. Nos dolemos, nos ofendemos, nos da ataque de dignidad, decimos acá, nos delicamos porque me hizo una ofensa. Y nos cuesta trabajo perdonar una ofensa. Y no miramos cuánto nos perdona Dios. Cuánto nosotros a veces mismos con nuestra actitud displicente, y vamos en el transporte y alguien nos empujó sin culpa, y una vez le miramos con una, mejor dicho, ¿qué le pasa con ganas de pelear y eso que fue un accidente? Y lo miramos con displicencia si no peleamos. Y ese tipo de cositas que nosotros no miramos. Y nos cuesta tanto trabajo a veces perdonar una ofensa. Hablábamos de eso con mi mamá, que ya uno llegando a cierta, sobre todo ella que ya tiene sus buenos abriles, decía que uno ya hay un momento en la vida que uno ya está viejo, que ya tienes que poner en orden sus cuentas con Dios, y que uno a esas alturas de la vida todavía esté ofendido, guardando rencores con otras personas y todo eso, y no sea capaz uno de perdonar, cuando ya sabe que está cerca a presentarse ante Dios. Y si uno no es capaz de ponerse a perdonar, es arreglar sus cuentas. Ella sí no logro entender. Ella, pues, no se trata de juzgar, pero sí no logro entender esa actitud. No viejo, uno entiende los muchachos y jóvenes porque, bueno, les falta mucho conocer de Dios y todo eso, pero uno que ha conocido tanto, que uno está tan cerca, porque esa es la ley de la vida, y que uno todavía guarde odios y rencores, tenaz. Eso es lo que decía mi mamá. Terminando yo hoy en día así, nosotros finalmente nos cuesta trabajo saber perdonar. O sea, nos cuesta trabajo tanto aplicar ese mandamiento de Él, amar al prójimo, amar al otro como Él nos ha amado. O sea, es, entre comillas, algo tan sencillo, que no es tan sencillo, pero nos cuesta. Pero en cambio sí nos queda facilísimo detestar y guardar rencores y guardar ofensas. Eso sí nos cuesta rapiditico, pero eso no es sino se nos dispara el automático. En eso sí somos automáticos, se nos dispara de nada, ¿no? Vale, ese era como mi aporte. Gracias, Edgar. Pues yo les quería compartir que la semana pasada pues hice un ejercicio parecido a lo que pasó en el Evangelio. Me puse a perdonar a mí, hice como un ejercicio de perdón, pero más que todo como un reto. Dije, tenía como unas cosas en mi cabeza y unas personas que yo no quería perdonar por lo que habían hecho. Entre esas, pues bueno, después les puedo contar, no sé, en resumen a mi papá porque insultó a mi mamá cuando se separaron, no sé, a mi hermana, a mí mismo y a mi abuela. Fueron como esas cuatro personas que tuve como un tema que las tenía en mi cabeza, pero no me estaban dejando pensar claramente, porque la ira no me dejaba pensar. Entonces, al leer el Evangelio, me vuelve a la cabeza ese ejercicio que hice y me costó bastante tan solamente decir perdón o discúlpame por haber hecho o te llamo, pero pues sí, te pido disculpas, aquí no ha pasado nada. El simple hecho de uno bajar la cabeza y también como quitarse tanto ego y tantas cosas es duro. Si uno como persona que está, pues digamos que poco más consciente, no me imagino una persona que digamos que haya pasado por tantas cosas.
y el perdón es una sensación bien interesante con uno mismo. Suelta uno muchas cosas, lo que pasa es que a veces como que no queremos dejarla, y me pongo en, pues como la personalidad de esta persona que está en el evangelio, que claro, pensó en él y se llenó de ego y dijo, no, 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 perdóneme, perdóneme. Y bueno, dijo, uy, aquí ya me la salí bien, ya aquí ya salí librado, nos vamos para donde tenemos que irnos, aquí no hay ningún problema. Y le dio un hilo de superioridad. No quiere decir superioridad de valor humano, o sea, de que yo me valoro está bien, pero superioridad de que yo soy mejor que los demás, mejor que mis hermanos. Y realmente lo que pasó en esta parábola fue eso, que él se llenó de ego y no vio a sus hermanos y no les tuvo compasión ni sintió empatía por ellos, y pues eso le hace daño a los demás. Entonces sí quería compartirles que el perdón perdonar es importante. O sea, es una sensación muy, muy chévere, pero es bien importante. Porque, claro, uno puede decir como no, está joven ahora o no, estoy muy viejo, pero también recuerdo que uno nunca sabe el día ni la hora. Y que la vida, pues, la podemos tener pues, podemos estar bien hoy o mañana, pero no sabemos, la vida cambia, el mundo cambia. Y uno no sabe en qué momento lo va a llamar Dios, no tiene ni idea. Pero sí sentí que mi reto para liberarme el corazón, para estar como más tranquilo con mis cosas, era así la otra persona no me haya perdonado a mí, yo sí generar ese gesto de perdón. Y creo que ahí digamos que el tiempo ya dirá las cosas, pero sí es muy liberador. Eso sería todo. Gracias, Juanito. A ti, Santiago, sí, perdonar es otra forma de amar. Perdonar también es salir de uno mismo incluso y decir, ¿acaso yo soy perfecto? Perdono a mi hermano porque también es imperfecto. Sí, Mel, ¿tú quieres decir algo? Sí, hola, buenas noches. Hola, Mel. Quería más o menos compartirles, pues, que desde el punto de vista psicológico, que es un campo en el que estoy más o menos relacionado, la inteligencia emocional es muy importante y una de las bases para la convivencia en la paz en nuestra sociedad. Y dentro de la inteligencia emocional tenemos lo que es muy importante también como la empatía, el ponernos en los zapatos de la otra persona y saber por todas las situaciones que está pasando, independientemente de las situaciones que estamos viviendo, pues. Entonces, sí me llamó mucho la atención de que, o sea, la parte esta psicológica, hay muchos estudios pues que comprueban que es muy importante esto de la parte de la empatía y lo demás. Y incluso a veces hasta nos cuesta, como dices tú, Santiago, que a veces nos cuesta mucho perdonar, nos cuesta mucho ponernos pues, en el zapato de la otra persona o saber o tratar de comprender qué es lo que ha llevado a que esa persona actúe de esa manera. Incluso yo lo he visto en mi propio trabajo, que a veces tocan las fibras del ego y tocan las fibras de la ira de uno que nos cuesta y a veces queremos estallar, que es lo más rápido, ¿no? Pero también tenemos como que, o sea, el estallar tampoco es el mejor camino. Entonces, en ese momento, uno tiene que tratar de ser lo suficientemente inteligente emocionalmente para tratar de llevar la situación de la mejor manera y que no se convierta todo en caos. Entonces, sí me llamó la atención esa parte, pues, de la relación que existe entre la parte psicológica la parte humana, pues, que ha estado estudiando la psicología humana y el llamado que nos hace Jesucristo desde hace miles de años de amarnos unos a los otros. Ese era más o menos mi aporte. Gracias, Mel. Lo otro que también podemos eh, reflexionar
el mandato del Señor, amar como yo los he amado, uno llega a entender de que el Señor nos ama siempre a nosotros en esencia, como personas, como sus criaturas, pero no ama nuestro pecado, nuestras faltas no las ama. Entonces hace esa perfecta separación. Mi amado hijo Juan y sus pecados, sus faltas al amor. Las aborrezco. Todos mis pecados me los aborrece mi Señor, pero a mí nunca me deja de amar. Tratar de amar como Él, entonces tratar de hacer ese mismo ejercicio por nosotros. Amar a nuestros hermanos en esencia de lo que es. No puedo amar la falta grande, la ofensa grande que me hizo. La ofensa no la amo. Es un daño grande que me hizo. Pero el que me ofendió, el ofensor, he de amarlo como Dios lo ama, porque Dios lo ama. Y también deja a un lado las ofensas que me hizo a mí. También nuestro Dios no las quiere, las desecha, las aborrece. Pero el que me ofendió, lo ama. Y si mi Señor Dios ama al que me ofendió, ¿quién soy yo para no amar al que me ofendió? Esas cosas podemos hacerlo. Hay otro también que tenemos que tomar en consideración, de que las ofensas, hasta muy grandes que nos haya hecho algún hermano a nosotros, no la podemos olvidar, tendríamos que tener amnesia para olvidarla. Ocurrieron. Y entonces hacer esa separación. Lo que me hizo lo aborrezco. No, nunca más me lo hubiera hecho, que nunca me lo hubiera hecho. Pero a esa persona he de amarla, he de hacerle bien. Amarla es hacerle bien. El Señor nos dijo, ora por el que te hace daño. Es decir, amarla significa orar por el que me hizo daño para que se arrepienta, para que no le haga el mismo daño a otros hermanos o hermanas, para que sea bueno, para que se convierta al amor de Dios. Esos deben ser nuestros pasos. Ahora, también me gustaría recalcar, Juanito, que el amor empieza por la empatía, pues yo siento que el amor comienza por entender que la otra persona es de carne y hueso y de sentimientos y que ese amor también tiene límites, como Dios a nosotros también nos entiende y nos estructura, el amor también tiene límites. Entonces, digamos que el límite es que no sabemos en su cabeza que la persona que nos ofendió, que tenía en su cabeza en el momento de ofendernos, y la empatía está ahí, en reconocer que es un cerebro diferente que funciona, es un alma que tiene dolor y funciones, y lo que a mí me ha gustado muchísimo es lo que nuestro Señor siempre dice, ¿no? Perdónalo porque no sabe lo que hace. Y creo que esa es la expresión de amor más empática que existe, porque no lo estoy juzgando, pero sí se lo estoy entregando a Dios, porque yo, ¿qué voy a saber? Yo no soy como Dios para saber lo que la persona está pensando. Uno trata de tomar una cantidad de decisiones para que la persona pueda entenderlo, pero su cerebro no funciona de la misma forma que el nuestro. Entonces, lo que me sirvió muchísimo para yo más bien tomar la decisión de perdonar, así la otra persona no me haya recibido el perdón o lo haya hecho a medias, es entender que, pues, perdónalo porque no sabe lo que hace, o está en otro rollo, está en otro tema, y seguramente Dios le mostrará en algún momento con alguna otra forma o manifestación o lo que sea, que lo que está haciendo daño. Entonces, creo que sí, la empatía es importante. Y es, al parecer, lo mismo que nos decía Mel, ¿verdad? Ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Es lo que tú estás diciendo. ¿Por qué actuó así conmigo? A lo mejor está muy dañado en su vida, algo le pasó. Eso no quita de que no deba pedir perdón. Pero eso yo no puedo exigírselo. Tiene que salir de su corazón. Por eso la oración es tan importante.
oración para que se convierta y oración para que me ayudes a perdonar, Señor, porque sin ti, sin tu amor, no puedo amar como tú nos amas. La oración, una vez más, es tan importante. Orar siempre, estar unidos al Señor para amar como Él nos ama. Tenemos que estar unidos a la fuente del amor que es Dios. Edgar. Sí, yo iba a agregar algo más con respecto al perdón, ¿verdad? A nosotros nos vendieron la idea de que perdonar es olvidar. Y resulta que cuando hay heridas no se trata de olvidar, se trata de que no duele. Eso es como cuando uno se cae de niño y se cortó. La piel ya nunca vuelve a ser la misma, pero sí sana. Se aprendió. El perdón se trata de eso, no es olvidar. Se trata de que ya no duela, de que ya no me afecta. O sea, el perdón no significa olvido, porque si no nosotros, ¿qué? Por Dios santo, no aprenderíamos de los errores. No, se trata de eso, se trata de lo que a mí una vez me afectó, ya está sano, la herida está cerrada, pero no significa que no pasó. Significa que yo aprendo a acercarme al hermano desde la manera en que me ofendió para que no me vuelva a agredir. O sea, es ponerme ahí sí en sus zapatos. Esto pasó, me dolió tanto, listo, ya lo perdoné, pero no significa que yo olvide que yo sé que él sufrió tanto su dolor que tengo que ponerme en sus zapatos, porque de otra manera no me hubiera agredido, ¿cierto? Si yo olvido eso, pues para mí va a ser más fácil que si alguien vuelve y me agrede de una manera muy parecida, pues me enojaré de todo ese cuento y no aprendí a que hay que ponerse en el zapato del otro, que no se trata de que todo se borra, porque si no la historia de nosotros no sería historia, nosotros no aprenderíamos. El aprendizaje que también se nos da en el perdón es que no se trata de olvidar, se trata es de aprender y de cerrar heridas. Es eso, es cerrar. El perdón se da es en eso. El perdón no se da en olvidar. Yo no puedo olvidar algo, porque pues nosotros no somos animalitos irracionales, no somos personas que tenemos una historia, que guardamos una historia de nuestras vivencias, que sobre esas vivencias frente al tribunal de Dios tendremos nuestro juicio en la medida en que demos nuestro amor. O sea, así como doy yo amor frente a algo que me hirió, si no es que me lo recuerdan, mira, porque yo puedo olvidarlo. Perfecto, yo decidí ya, tal personita me hizo esto algo, pues listo, ya cerré ese capítulo en mi vida y ya no la volví a ver y con esa persona se fue la ofensa. No es cierto. El dolor está ahí. No ha habido perdón. Así no vuelvo a ver a la persona en mi vida. Entonces es como eso, no se trata de perdonar y olvidar, se trata de sanar, de curar, no se trata que el acto no haya existido. Porque si no, igual Jesucristo no hubiera sido tan capaz de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A estas alturas de la vida nosotros no teníamos ese abrazo tan doloroso que es la extensión de los brazos en la cruz. No la conoceríamos nosotros, ¿verdad? Pero hay testimonio de ello. Sí, nosotros somos cristianos por ese abrazo tan grande extendido en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenía razón, no sabíamos, pero nosotros sí somos conscientes de eso. Hace 2000 años a ese hombre lo crucificaron otros hermanos de nosotros, ignorantes, pero lo hicieron. Uno, ¿no? Porque los otros sí sabían quién era más o menos. Es como ese, era como lo que quería agregar, ¿no? Perdonar no es olvidar, es sanar también. Por eso es que Jesús nos dice 70 veces 100. Porque yo perdono de corazón, pero también tengo que sanar la herida. Porque de otra manera no puedo perdonar. Y tampoco puedo olvidar porque es parte de nuestra historia. O sea, como humanos, nosotros, nuestra convivencia nos permite eso. O sea, es como que yo perdoné y ya. Entonces esta personita la perdoné ya, pero no quiero que me dirija la palabra por un tiempito. Hasta que esté bien. Que a veces hacemos eso. Alguien me saca la piedra, no quiero que me hables. Ese silencio, ¿cuánto me durará?
A unos 3 días, a otros nos dura 6 meses y todo eso. Y listo, ya decidí hablar y todo ese cuento. Listo, según eso yo ya perdoné. Pero no es cierto. Podría haber guardado silencio, podría haber todo ese cuento y no siempre estoy haciendo un proceso de perdón. Simplemente quiero alejarme de esa persona y significa que mientras no la vea estoy en paz. Y pues no, creo que no. Se trata de sanar. De eso también se trata el perdón, ¿no? Ese es como un humilde aporte más. Gracias, Edgar. Y agregó que antes de darle la palabra a Fercho, que también sanar es el valor del tiempo. También le doy el valor. A veces queremos todo inmediato y sanar también es curar bien la herida, que cierre bien, porque claro, puede cerrar la herida, pero por dentro puede estar gangrenándose o rompiéndose o la herida puede abrirse en otro lado. Entonces, sí, a veces hasta necesitamos a alguien que nos ayude a sanar, ¿no? Un especialista o algo, porque pues hay heridas bien profundas que a veces no, no sabemos ni siquiera nosotros cómo podemos sanarlas. Gracias, Edgar, por tu aporte. Percho. Bueno, escuchándolos y escuchando a Juanito, son muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero, lo que Santiago hace un rato decía, el amarse. Cuando uno se ama a uno mismo, tiene la apertura al perdón, de una u otra manera. Esto lo lleva a uno a perdonar. Por experiencia con mis relaciones pasadas, en vez de yo como guardar ese resentimiento, esa frustración, esa desolación, ese dolor, me puse yo una tarea de orar por esas personas, por ellos, oraba, le daba gracias a Dios por ellos, le pido que les conceda la gracia de la conversión, por X errores que hayan tenido, por sus falencias, por todo. Y en ese transcurrir de oración por ellos, mi corazón se fue sanando, fue tranquilizándose, fue llenándose de mucho amor. Amor hacia mí mismo y amor hacia la otra persona. Y lo que decía ahorita, creo que es Garo Santiago, que así esa persona no está frente a mí y no escucha mi perdón, yo doy mi perdón desde mi corazón a través de Dios en ellos. Ellos sabrán si su corazón está lleno de odio, de resentimiento, pero mi corazón no. Mi corazón está puro, está tranquilo, hoy miro con expectativas mejores hacia esas personas. Con dos de mis exparejas no tengo contacto ya ni nada, yo no hablo con ellos, pero en el fondo algo me dirá que ellos están muy bien. Estén en el lugar donde estén, estarán bien. Con mi otra pareja por allá a veces hablamos y todo, bien, o sea, que hay una comunicación bien. Pero si nosotros, por ejemplo, terminamos algo, una relación, un contacto, una amistad, un vínculo familiar, lo que sea, pero si guardamos mantenemos vivo ese episodio, esa falencia que verdaderamente nos hiere y puede cerrarse la herida, pero por dentro está sangrando y lo que hacemos es respirar por esa herida, más se llena nuestro corazón de odio, de rencor, de resentimiento, de tristeza, de dolor y no podemos soltar. Es simplemente el perdonar, es soltar. Y cuando soltamos, como que nos liberamos de muchos pesos y como que nos tranquilizamos, como que nuestro corazón, como que nuestra alma, nuestro cuerpo se siente más libre, más tranquilo, más despejado. Eso ayuda. Y yo soy uno de los que actualmente con mi pareja, con Steven, ha cometido errores y de todo, y yo he cometido errores. Dios mío, yo todos los días rezo rosario por él, lo ofrezco por él, lo ofrezco por mí, lo ofrezco por ustedes, lo ofrezco por la paz, la conversión del mundo entero. Un ejemplo vivo ahorita,
lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Es un dolor que se está respirando por la herida. Y por eso es que está Ucrania como está en este momento, solo por la ambición de Rusia. Y está respirando por una herida que no pudo sanar, de que porque le quitaron o se independizó un estado del lado de Rusia y Rusia lo quiere tener a la fuerza. No, es como si nosotros habláramos acá en tiempos pasados de que Colombia tenga una estuviera respirando por la herida cuando se separó Panamá de Colombia. Entonces, son cosas que son ejemplos vivos, concretos y vivos en nuestros ojos. Entonces, cuando no soltamos eso, si no vamos por el camino de la oración, pues nunca vamos a perdonar. Y ni siquiera nosotros mismos nos vamos a perdonar. Entonces, todo va por el camino de que si me amo a mí mismo, me sé amar a mí mismo, oro por mí, oro por la otra persona, y eso me va llevando en el camino del perdón y me ayuda a liberar, me ayuda a soltar. Listo. Gracias, Ferchito. Gracias, Fercho. Es importante la oración. Muy importante. Primordial. Y me parece interesante eso que dijiste del conflicto Ucrania-Rusia. Es un ejemplo vivo y que nos afecta a todos de un conflicto que no ha habido un perdón. Entonces lo que son como a ver quién tiene más la razón, quién hace mejor, quién somete al otro, con dolor, con sangre, y es puro ego. Y se les olvida el perdón, y es una herida que está sangrando por otro lado. Entonces, pues, son las consecuencias a escala mundial de algo que se puede corregir desde muy pequeño. Alguien me ponía el ejemplo de que si eso lo coloca uno en su propia casa, en su propio trabajo, ¿cómo resuelve los conflictos uno desde su círculo más cercano, ¿no? Desde sus amigos, desde su vida. Tengo muchos casos digamos, en mi familia de tías que nunca en su vida han perdonado a tíos abuelos. Los abuelos se murieron y mis tías siguen con ese odio hasta el último día de su vida y no lo van a dejar. Y hace parte suya de su propia esencia, pero eso las hizo que se alejaran del mundo, se alejaran de sus amigos, se engordaran, tuvieran problemas casi que psicológicos. Entonces, las consecuencias de la falta de empatía también son muy duras cuando las personas no le alcanzan o no saben también, no les han enseñado seguramente o no quieren aprender también de saber perdonar, por lo menos de soltar, lo que decía Fercho. Yo creo que ya vamos como cerrando, Juanito. Edgar, sí, di. Era que estaba diciendo que sí, o sea, finalmente todo se puede en Cristo, nada sin Él. Y pues obvio la oración, o sea, todo lo podemos en Cristo y la mejor manera que tenemos de unión con Él es la oración. Por lo demás, son discursos vacíos, nacidos desde la intelectualidad. Si no lo hacemos con la oración y con amor, pues lo demás se nos da en unos discursos espectaculares. Y se nos puede volver, como en algunos casos, narcisismo. Me siento bien perdonando, entre comillas, ¿cierto? Porque entre más perdone me amo más. Porque si nosotros quitamos esa parte importante del perdón que es Jesucristo, pues nada podemos, o sea, ¿no? Finalmente la oración es lo que nos hace sostenernos en medio de todo y es la que nos permite otorgar el perdón hacia nosotros mismos y hacia los demás. O sea, si yo no me perdono, no puedo perdonar. O sea, mi boca exclama y mis actitudes muestran lo que hay en mi corazón. Y si yo tengo muchos rencores y muchas cosas, pues es como complicado que yo dé un perdón. Si yo no me he perdonado, si no me he pedido perdón conmigo mismo a Dios, si no me he puesto en paz con Dios primero, no me puedo poner en paz con los hombres.
desde de lo que habla mi boca y en mi corazón. Y el perdón también sale de ahí, del corazón. Eso es lo que puedo dar de lo que hay en mí, ¿verdad? Y cómo me lleno yo de esa capacidad de amar, de perdonar, y todo eso es a través de la oración, porque es el único contacto que tengo con Jesucristo. O sea, yo no lo tengo en los libros, no lo tengo por otra parte, es a través de la oración, ¿no? Entonces también es eso, o sea, también el perdón se gesta desde el contacto que tenga con Jesucristo en la oración continua, como dice Fer, ¿no? Y otra cosa que hay ahí, esas son cadenas que nosotros venimos arrastrando desde el pasado. Son cadenas que arrastramos desde el pasado. Y entre más retengamos eso en nosotros y en los que vienen por delante de nosotros, eso se va a seguir. Son unas cadenas. Y eso lo vamos somatizando. Y en nosotros se desarrollan enfermedades. Muchas veces por allá sale una enfermedad que ni se sabe de dónde salió ni nada, nadie tuvo esa enfermedad ni nada, pero usted por qué tiene esta enfermedad, que no hay que empezar a hacer los estudios y todo. Llega casi en su último momento de respiración, por allá perdona y todo, y se suelta. Y son cosas que por guardar tanto rencor, por guardar tanto odio, tanta carga oscura, tanta maldad en el corazón, se desatan enfermedades. Y son porque traemos cadenas desde el pasado y no aprendemos a soltar. Hay que ver eso también. Gracias, Edgar. Gracias, Ferchito. Sí, yo creo que ya podemos ir cerrando, Juanito. Los próximos martes seguimos. Sí, hay mucha tela por cortar. Mucho alrededor del Señor. Y lo que es más importante, no nos olvidemos, hermanos, un mandamiento les dejo: ámense como yo los he amado. Y punto. Todo lo demás es añadidura. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Siempre en el tronco, que es el amor, y no nos vayamos a las ramas. Todo está en función del amor. Si los mismos sacramentos que nos dejó el Señor es para amarnos como Él nos ama, que nos ayudan para eso. La oración, la Sagrada Escritura y los sacramentos. La oración siempre podemos hacerla en donde estemos, porque Dios está en todas partes. Y oración es conversar con el Señor. Ya en el Monte Everest, como en la profundidad de la tierra, ahí está Dios. Cualquier parte. A veces alguien se escandaliza cuando hago alguna reflexión. Tú en el baño puedes orar, pero ¿cómo en el baño voy a estar orando? Esté lo que esté haciendo. ¿Acaso hay algo que le sea extraño a Dios? Si Dios lo sabe todo, y Él nos creó, así nos creó. Dios no sabe todo. Y a lo mejor digo una herejía también, o una blasfemia, no, ojalá que no. No es cierto. En el momento en que estemos pecando, oremos al Señor. Mira lo que estoy haciendo, Señor, por ejemplo. Y pecar es no amar. No amarme a mí, no amar a mi prójimo. No amando a mi prójimo. Juanito, lo cerramos con un Padre Nuestro de una Ave María en Gloria, por favor. Perfecto. Te damos gracias, Señor, por este encuentro de hoy día. Ayúdanos a seguir meditando, seguir orando, seguir recibiendo de ti tu amor tan hermoso que nos das. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Y a ti, Mamita Santísima, tú sabes cuánto te queremos en este grupo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos despedimos entre nosotros, pero no de ti, Señor, porque tú siempre queremos estar contigo y tú con nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos. Tú siempre estás. Nos despedimos de esta reunión en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.